¿Puede una persona tener obesidad sin tener hipotiroidismo y comiendo normal? A ver, esta pregunta es un tanto compleja. Lo primero que tenemos que entender es que la obesidad la podemos clasificar de diferentes formas. Si atendemos a la etiología, la obesidad la podemos clasificar en obesidad primaria y en obesidad secundaria. Obesidad primaria es aquella que es debida a un desbalance energético, es decir, que la persona ingiere más calorías de las que su cuerpo necesita. Esto normalmente es debido a unos malos hábitos alimenticios y a una vida bastante sedentaria. La obesidad secundaria es debida normalmente a patologías o al uso de determinados fármacos. Las patologías pueden ser tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los casos de obesidad son de obesidad primaria, es decir, aproximadamente el 80% de los casos de obesidad son de obesidad primaria, es decir, que son provocados por malos hábitos alimenticios y por una vida sedentaria. Solo el 20% de los casos son obesidad secundaria. Y aquí vamos a hacer un pequeño apunte. Para que una obesidad se considere secundaria, la persona tenía que estar previamente con normopeso y que haya sido la patología la que haya provocado esa obesidad. Es decir, que si una persona es obesa y después, como consecuencia de esa obesidad, sufre, por ejemplo, ansiedad o depresión, en ese caso no es una obesidad secundaria, ya que ha sido la obesidad la que ha provocado esa patología y no al revés. Teniendo esto en cuenta, tenemos que saber que en cualquiera de los dos casos el tratamiento básico tiene que ser alimentación y práctica de ejercicio físico. Y en el caso de la obesidad secundaria, además requiere de tratamiento multidisciplinar, es decir, médicos, enfermeros, psicólogos, etc. En los casos de obesidad primaria en los que se hayan provocado ciertas patologías, también requiere de tratamiento multidisciplinar. ¿Por qué? Porque hay una patología que también hay que tratar para poder realizar el tratamiento nutricional adecuadamente. Lo más importante para prevenir este tipo de enfermedades, o sea, prevenir la obesidad, es realizar una educación nutricional desde las primeras etapas de la vida. ¿Por qué? Porque el problema es que la gente realmente no sabe comer. Y además los trabajos tienen una tendencia evolutiva a cada vez ser más sedentarios. O sea, antiguamente casi todos los trabajos eran físicos, a día de hoy casi todos los trabajos son sedentarios. Ese combo, esa inactividad física con esa mala alimentación es la que genera el origen del sobrepeso y la obesidad. Tener en cuenta que a día de hoy tenemos un problema muy grave, sobre todo en los países occidentales, donde hay una ganancia de peso bastante notable. En España, por ejemplo, más de la mitad de la población tiene o bien sobrepeso o bien obesidad. Tener en cuenta que normalmente casi todo el mundo que tiene sobrepeso termina teniendo obesidad, ya que, como si dijéramos, es una etapa previa. A pesar de que el sobrepeso no se considera una patología, ya que realmente es un factor de riesgo que incrementa el riesgo de sufrir otras patologías, la obesidad de por sí ya sí es una patología, porque se generan alteraciones a nivel metabólico, ¿vale? Entonces produce una inflamación sistémica, porque aumenta los niveles de citoquinas proinflamatorias, genera resistencia a la leptina en muchos casos, resistencia a la insulina, etcétera, 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 síndrome metabólico, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que lo ideal es tomar medidas antes de que esto ocurra, es decir, invertir en educación nutricional, porque a pesar de que inicialmente pueda suponer un cierto gasto sanitario, os garantizo que el ahorro sanitario que va a generar en cuanto a que habrá muchas personas que no deriven o no terminen teniendo ni obesidad ni sobrepeso, eso al final va a suponer un ahorro a nivel sanitario mucho más grande que la inversión que hay que hacer en educación nutricional. Por tanto, lo ideal es corregir el problema desde la base y no intentar hacer parches. Es decir, que cuando ya la persona tiene obesidad, al final cuesta mucho más remitir la obesidad que si desde pequeñitos enseñamos a los niños a comer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito a todos.